¿Cómo va, gente? Bueno, espero que muy bien. Último videíto para dejarles un consejo, un tips, un CC Tips, como ahora le llaman los seguidores. Quería recomendarles a la gente que trabaja con gas, bueno, es recomendarle algo que ya saben, pero bueno, por ahí hay gente que está empezando en el oficio de gasista y no puede faltar en la caja de herramientas grasa grafitada. Esto sirve mucho para lo que es lubricar llaves de paso de gas y también roviretes de cocinas, estufas, bueno, todo lo que tenga hornalla y se regule un paso de gas lleva un rovirete y bueno, esto es lo que evita que primero y principal no haya pérdidas, o sea, sella el cono de bronce del rovirete o llave de paso y, y también obra como lubricante, así que bueno. Es muy común en las cocinas que ante la rotura o el no cierre de la puerta del horno, todo el calor suba y pegue contra los roviretes, resecando la grasa grafitada y ahí empieza el pequeño olor a gas que se siente a veces. O bueno, en las llaves de paso pasa mucho que uno hace prueba de hermeticidad y encuentra que hay una caída de presión y revisa todas las uniones que uno hizo y están perfectas. Pero ¿qué pasa? Las llaves de paso vienen secas de fábrica, ya sea porque le pusieron poca grasa o porque quedaron mucho tiempo en el depósito de alguna casa de sanitarios o en una ferretería o donde sea. Y bueno, se resecó, pero bien, generalmente vienen secas y hay que tener siempre en la caja de herramientas una grasa grafitada, ya sea en potecito o en tubito que ocupa menos. Pero lo importante es que no falte, gente, porque por ahí los agarra un día como hoy que ya encuentran todo cerrado y la grasa grafitada la pueden llegar a necesitar y no tienen dónde conseguirla. Eso dejaría el trabajo para después y bueno, pasan dos cosas, que uno ya proyecta tener ese ingreso y no puede cobrar porque no lo terminó, o no soluciona el problema, que sería lo mismo. Lo pasea para otro día y se juntan los dos trabajos, el anterior y el que viene. Entonces, bueno, se producen los atrasos. Por eso, mientras más equipados podamos estar, ya sean herramientas y materiales de uso cotidiano, mejor. Bueno, les dejé este tips y no los molesto más. Gracias por seguirme. Como digo siempre, acá no hay libretos, acá no hay nada preestudiado. Simplemente se van elaborando los videos a medida que se van suscitando las situaciones o lo van pidiendo. Mis videos tienen pocos comentarios, pero se comunican mucho en forma privada la gente y plantea determinadas situaciones o me comentan. No sé por qué no me comentan en el video, no hay ningún problema. Así que nada, les mando un saludo, les agradezco y bueno, gracias por seguirme como dije.